Igor. Sí. Hola, buenas. Hola a todos. Hola. Tema Pacarroni. Hola, Marce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes a todos. Es un Hola gusto a estar todos. con ustedes. Hola, ¿qué tal? Hola. Vale, igualmente. Carlos, sí, claro. Ahí te presento a mi hermana. Bueno, hola a todos. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, esperamos unos 5 o 6 minutos. Sí, pues teníamos 120 inscriptos. Bien, ¿eh? Mira qué flexible. Ujú. Sigue entrando gente. Por Sí, ahora. sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién es esa mina, che? ¿Sí? Buenas tardes. Hola. A ver si conozco gente. Veo todos los escritos que había y entraron 30 personas. ¿Cuántas hay? Van a seguir 40. entrando. Ahora 40. Van a seguir entrando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, Esa es Yeshu. Hay presencia extraterrestre. Acá Llegó, tengo la- eso también les interesa. que hay un bochinche, no, espero que no se escuche por ahí. Pero No, no, están no. No se escucha. todos los canchófilos armando. Jorge Lasky, ¿te acordás de mí? Sí, cómo no. Ah, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tanto? Recién justo miré tu nombre y apellido y me acordaba. Claro. escribe a mi hermana. Mirá dónde nos venimos a encontrar. Mirá, ¿no? Qué increíble. ¿Tu hermana? Bien, por suerte bien. Sí, todo bien. Hace 1000 años que no la veo como a vos. Carla. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Que alguien te pone, ¿pero dónde estamos nosotros? Sí. Espera. ¿Dónde estamos nosotros? Ahora te muestro. Después, cuando ustedes hablen, los pongo en pantalla grande. Hola, Leonardo. No sé por qué no puedo verlos a todos, que generalmente me parece que tengo la configuración cambiada. Ahí está. Hola, Leonardo. Hola Gerardo. ¿Qué Edgardo. tal? Edgardo. Que son todos miembros del Edgardo. Sí. ¿Cómo andas, Leonardo? ¿Cómo estás? No querés soda vos, ¿no? Hola Leo, soy Hola. Elsa. Hola Elsa. ¿Cómo te va? A ver si te veo. Toca la flechita arriba que vamos pasando todos. Perdonen, ¿eh? Ah, ¿qué tal? Quita esto y lo tiraste al piso. Bueno.
Yo no hablé. Nadie me tengo que acordar de cerrar el micrófono antes de hablar. Bueno, un minuto más y empezamos. Patricia Mingrovich. ¿Cómo estás, Elsa? ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo te va? Disculpe que estemos hablando en público, somos primos. Sí. Y el Atlántico en el medio. Yo tengo acá, tengo ahí una hermana y una tía, así que... Acá está la tía. Acá está la tía. Ah, Hola. mira. Acá la hermana. y ahí Toda la está. familia. Ver con los Hola apoyos sobrinos, plata. hola sobrinos, sobrinitos Hola, tía. queridos. Una Tía gran Nina. mispoje. Boca de clichés. Sí. Díganse mispoje. Esta es la tía que me prometió que cuando vaya a Argentina me va a hacer clichés. Tengo en el freezer para vos preparados. Ya que va a Sí, la tener ¿Dónde que vivís? pueda llegar, ¿eh? De la última vez que estuviste lo tienen preparado. ¿Qué tenés preparado? ¿Un bris? No. Knishes. Ah, Que no ya es lo me mismo. parecía. Digo, le tiene preparado un bris otra vez. Digo. Un poco la pavada. Qué rico eran los knishes de mi tía. Pero no como los de mi Bobe. Ay, ahora peleemos. Bueno, podemos empezar. Esta actividad la impulsamos desde la subcomisión del boletín, la enmarcamos dentro de las charlas del llamamiento. Entonces, como nos repartimos las tareas y en esto somos muy horizontales y democráticos, entonces Liliana Fichtman va a hacer la presentación del llamamiento. Yo voy a presentar a los compañeros que van a dar la charla. Al Y revés. después, al revés, me equivoqué, Rosa Galestock va a hacer la presentación del llamamiento y Lili va a hacer después la moderación. Ahí está. Bueno, entonces, Rosa, dale. Bueno, para quienes no conocen la organización, escuetamente, el Llamamiento Argentino es una institución formada por hombres y mujeres, argentinos y judíos, interesados en la profundización de la democracia, equidad social y la soberanía para nuestro país, la República Argentina, y todos sus habitantes. Nos une el compromiso con las nacionales, populares y democráticas de la Argentina. Representamos a un sector progresista de la comunidad judía y aspiramos a un judaísmo plural en el que quepan todos quienes se sientan identificados con cualquier elemento de la tradición y culturas judías. Quienes sentimos que la Daya no representa nuestra cosmovisión como argentinos judíos, encontramos en el llamamiento a la institución que nos representa. Nos interesa la grande, la perspectiva de género, y nos oponemos a cualquier tipo de discriminación negativa, como y donde sea entre las personas. Con respecto al Estado de Israel, nuestro ideal es 2 pueblos, 2 estados. El funcionamiento del llamamiento se produce a través de numerosas comisiones de jóvenes, cultura, derechos humanos, asuntos legales, cine, perspectiva de género, etc. Emitimos periódicamente un boletín en el que difundimos nuestras actividades y tocamos temas de interés. Y se nos puede encontrar en nuestros canales de comunicación en Facebook, YouTube y Twitter, o en nuestra página, llamamientoargentinojudío.net. Bueno,
esta actividad, como les decía antes, fue una iniciativa de la Comisión del Boletín. Todas las comisiones pueden proponer o impulsar distintos tipos de charlas que tengan que ver con todo nuestro quehacer, o sea, relacionadas con la colectividad judía, con política nacional argentina o diversos temas que tienen que ver con lo israelí. En este caso surgió justamente esta charla porque el compañero Alejandro Stein es miembro de nuestra comisión del boletín, aunque allá a lo lejos, pero participa con nosotros, y como vive en un kibutz, justamente quién mejor que él, y él invitó a su vez a otro compañero que se llama Ronnie para poder dar esta charla. Les leo un poquito de cada uno. Alejandro tiene 67 años, está en Israel desde 1976, a donde llegó como exiliado, escapado. Porteño, bostero, tanguero, ex estudiante de Derecho en la UBA, está en Barcay desde 1985. Es miembro de varias comisiones del kibutz, fue secretario de la Comisión Política y de la Comisión de Vivienda. Bueno, Ronnie Buchman, también argentino, miembro del kibutz Gash desde 1980. El kibutz Gash fue fundado por emigrantes de Latinoamérica y las principales funciones que cubrió fue la de secretario general del kibutz durante 2 periodos, director del Departamento de Recursos Humanos de la Unión Industrial del Movimiento Kibutziano, enviado por el Estado de Israel por 3 años a la Argentina para trabajar con jóvenes e instituciones comunitarias, e impartió cursos de dirección y concientización cooperativa en España. Bueno, a Ronnie lo conocí, yo de casi un pibe, y él como un yelía joven, en el movimiento juvenil donde yo estuve, así que fue una sorpresa cuando Alejandro dijo que lo iba a invitar a colaborar en esta charla, porque justamente él es especialista en este tema de cooperativismo. Bueno, Ale, si querés empezar. Empiezo. Quería comentar de que una anécdota del kibutz, enseguida te dejo, de que fallece una persona muy conocida, que muy importante dentro del kibutz, que hizo todas sus virtudes en el cementerio. En un momento dado, la mujer se fue. Entonces, al salir del cementerio, una amiga la retiene y le pregunta, ¿por qué te vas? Ese no es mi marido. Yo no lo conocí así. Así. Bueno. No hizo mucha gracia, pero no importa. O sea, hay que preguntarle a la mujer de Ronnie si todo lo que dijiste es verdad, pero no importa. Ahora empiezo, un minuto. Bueno, centrate más en la cámara, Alejandro. A ver, me paso la computadora como... Ahí está, dale. Ahí está. Compartimos computadora con Ronnie. Bueno, les cuento de vuelta para los que no me conocen y para los que no les bastó la presentación de Marcelo. Me llamo Alejandro Stein, sí, es verdad. Llegué en 1976 acá, a Israel. Cuando llegué a Israel, fui adoptado por el kibutz Ramot Menashe, que es otro kibutz lleno de latinoamericanos. Cuando se enteraron que tenía que escaparme de Argentina, estuve 1 año allá, viví después 6 años en Jerusalén. Después de los 6 años en Jerusalén, porque quería probar lo que era la ciudad en Israel, con mi ex mujer y mi hija con 2 añitos, decidimos buscar de vuelta a kibutz, y ahora les voy a explicar por qué decidimos buscar de vuelta a kibutz. Y así es como llegamos a Barcay en enero de 1985.
En Argentina yo milité en el antiguo Partido Socialista de los Trabajadores. Me autodefino a mí mismo como un trosco jubilado. Pero hay una cosa a la cual nunca renuncié, a mi socialismo. Y tenía total y absolutamente claro que lo que más acercaba a un modo de vida socialista y comunitario dentro de, yo creo que universalmente casi, era el modo de vida kibutziano de ese momento. Así es como llegamos a Barcay, por un problema ideológico, o sea, no por un problema, por causas ideológicas totales. Les puedo contar como anécdota que apenas llegado a Barcay, se lo comenté ahora a Ronnie antes de empezar la charla, estaba con mi nena en el cochecito y de pronto me di cuenta que hacía 10 días, apenas llegamos al kibutz, que yo no había tocado una moneda ni un billete. No había sacado plata para nada. Prácticamente me puse a llorar de la emoción. Vamos un poquitito de historia, chiquitito, para no aburrirlos. El primer kibutz que se creó se llamaba Dgania, se creó en octubre de 1910, o sea que está a punto de cumplir 111 años. Y los que crearon el kibutz eran un grupo de locos que eran 10 hombres y 2 mujeres. Pensemos un poco en qué época estamos viviendo. Estamos viviendo 1910, los tipos se habían escapado, eran militantes de izquierda rusos, era la época del fracaso de la primera revolución rusa, de la revolución de 1905, pero el socialismo estaba en ascenso, la izquierda en general estaba en ascenso. Por la manera de vida que tenían los tipos, más que marxistas y socialistas eran medio anarcos. Ellos profesaban el amor libre y todo era común, desde el amor hasta la ropa. ¿Qué les puedo decir? Fue una experiencia que en ese momento fue muy loca y muchísima agua corrió bajo el puente hasta que yo llegué en el 85 al kibutz, o hasta que Ronnie llegó en el 60, 60 y cuántos? 65. En el 65. Y desde ese año 85 en que yo llegué al kibutz hasta lo que estamos viviendo en este momento, es geométrica la diferencia, no aritmética. A ver, ¿qué más les puedo decir? ¿Saben qué? Todo el resto, todo lo que tengo que decir, lo dejo para las preguntas y para que ustedes nos bombardeen. Le paso la batuta a Ronnie y después seguimos. O sea, yo quiero debates, quiero también, nos gustaría tener debate y nos gustaría tener opinión también. Bueno, un segundo, yo me olvidé de decirles que vamos a abrir la participación después de la charla de Ronnie, tanto por mensaje, por chat, como levantando la mano. Los que levantan la mano tienen que tocar abajo el botón que dice reacciones y abajo dice levantar la mano y automáticamente se ordena por orden de aparición. Y quienes quieran hacer preguntas, pedimos especialmente eso, que sean preguntas y no que no se explayen mucho y como máximo 30 segundos, así podemos regular bien los tiempos. Entonces, bueno, eso. Dale, Ronnie. Bueno, para mí es un honor y no solo son meras palabras charlar con nosotros, con ustedes. Para nosotros, para la gente que vive en el kibutz, es un regalo
poder comentar con ustedes la vida que nosotros realizamos. No es una vivencia ideológica solamente, sino es un proyecto de vida. Y por eso se complica un poco la explicación, pero es un poco más amplio y más... tratamos de tocar todos los puntos de la vivencia nuestra en el kibutz. Yo llegué al kibutz por una cuestión ideológica. Les quiero contar de que mi abuelo, en Buenos Aires, creó una cooperativa de sastres. Y mi padre en Córdoba creó una cooperativa de créditos en un barrio pobre. Si hay alguien de Córdoba, el barrio Alberti. Y desde temprana edad, el kibutz o la idea socialista me atrajo mucho. Y nuevamente, en base a ese deseo de poder hacer lo que se piensa y lo que se dice. Es decir, el kibutz, pensé, y creo que en gran parte es cierto, me puso ante la verdad. No es solamente decir lo que tú quieres hacer y mejorar la sociedad, sino tratar de hacerla y podés hacerla dentro del kibutz. No es fácil, pero quiero hacer una pequeña reseña sobre lo que era el kibutz, el modelo clásico del kibutz, que hasta hoy sí hay el 20% de los kibutz siguen teniendo esa tendencia, llevando a cabo el kibutz clásico, que es un proyecto de vida. No es solamente el cooperativismo como se entiende mundialmente en Argentina, acá en Israel, que es yo estoy muy, muy de acuerdo del cooperativismo que soluciona muchos problemas. Es un proyecto de vida en todos los aspectos de la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte. Es decir, un proyecto un poco exagerado en las posibilidades de que la gente lo puede llevar a cabo. Pero así fue en mi kibutz hasta el 2007 que hicimos el cambio. Es decir, nosotros nos ocupamos dentro del kibutz desde que nacen los bebés, los hijos nuestros, hasta que mueren. Es decir, hay una casa de bebés y hay un cementerio. No es que es una palabra, nos encargamos de todos desde que nacen hasta mueren. Eso es lo que se hace. Y algo más todavía, es crear un hombre nuevo, una nueva sociedad y productivizarlo. Yo llegué al kibutz en el año 65, 23 años llenos de ideales y ¿qué hay que hacer? Esa era nuestra pregunta, el grupo que habíamos llegado. ¿Qué hay que hacer? Y me dijeron, bueno, hay que ordeñar las vacas. Y digo, bueno, ¿a qué hora hay que ir a ordeñar las vacas? Me hicieron, hay que levantarse a las 3:30 de la mañana porque a las 4 empieza el ordeñe. Yo nunca había visto una vaca tan cerca de mis ojos. Y tener que ordeñarla, había ya maquinarias que automáticamente se ordeñaba, pero había que ponerle la máquina, enchufarle a las máquinas a 300 vacas, 350 vacas lecheras, que hay algunas que eran primerizas y pegaban unas patadas terribles. Y yo al burgués me tuve que adaptar si quería yo seguir con esa idea de que tenés que llevar a cabo lo que tú piensas.
Yo les quiero decir de que una anécdota muy cierta, que antes de la guerra de los 6 días, Israel está en muy buenas relaciones con la Unión Soviética, muy buenas. Tiene relaciones con la Unión Soviética. Y vino a visitar un ministro de la Unión Soviética y junto con el embajador fueron a un kibutz a ver ellos lo llamaban kolhoz, ellos querían ver el kibutz. Es cierto porque me lo comentó la gente, una persona que estuvo presente en esa reunión. Y escucha y todo el relato, y cuando llega al relato sobre el tambo, que hay que levantarse a las 3:30 de la mañana, él preguntó, ¿cómo hacen para que esa gente, el ruso preguntó, el soviético, para que vayan a trabajar? ¿Qué es lo que motiva para que vayan a trabajar? ¿Hay incentivo económico? Castigo? No había incentivo económico y no había castigo en el kibutz. Pero la gente se levantó. Ellos no podían concebir que existe una posibilidad. Yo estoy hablando de los años 50, 60, hubo grandes cambios, por suerte hubo grandes cambios. El gran cambio que nos obligó a vernos al espejo fue la crisis de los años 80. La crisis de los años 80 fue una crisis no solamente de los kibutz, del movimiento kibutzero, el cooperativismo rural, que son los kibutz y los moshav, que es otra forma de colonizar, sino también fue una crisis económica, social, política en Israel en los años 80. Hubo una inflación del 400%. Hoy en Israel casi no hay inflación, pero de 400%, el interés era elevadísimo, y el que sabe, el que tiene industria o trabaja en agricultura o ganadería, sin créditos no pueden desarrollarse, no pueden seguir trabajando. Las industrias del Histadrut, de la CGT, que era un imperio, era también grandes fábricas que movían gran parte de la economía israelí, entraron en crisis y tuvieron que cerrar. Y el cambio de gobierno, Begin en la derecha, y ya nosotros no éramos los niños. Después cuando termine la frase quiero meter un bocado. Y la caída de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética dice, bueno, si ahí el sistema socialista no marcha, y no marcha, ¿cómo vamos a poder seguir adelante? Y hubo abandono, mucho abandono de los kibutz. No sé cuándo estuviste en el kibutz, ¿en qué año estuviste? Yo en el 82. Del 82 al 85, sí. Me acuerdo de la época de la hiperinflación y todo eso. La inflación y el abandono masivo de los jóvenes que no volvían después del ejército, no volvían o volvían por un periodo determinado, y abandonaba también familias donde los padres sabían que podían, por su profesión o por lo que sabían hacer, podían mantenerse fuera del kibutz. Fue una crisis enorme que teníamos que sentarnos y pensar qué hacer. Retomo yo la batuta un minuto. Primero quiero llevarlos un poquito atrás, ampliando lo que dijo Ronnie sobre la crisis. La crisis de los kibutzim, la crisis de Israel, en general empieza a partir de la guerra del 73.
en la guerra del 73, que agarró a Israel con los pantalones abajo, la guerra de Yom Kippur, provoca un descreimiento y un terremoto dentro del gobierno laborista que parecía eterno en Israel. El movimiento kibutziano, que era parte del movimiento laborista, tenía inclusive diputados dentro de la Knesset, dentro del Parlamento, recibe también ese golpe. Y la guerra del 73 es la que conduce, en definitiva, a que en 1977 el laborismo pierde las elecciones, lo gana el Likud y la derecha la manija del país, con el interregno chiquitito del gobierno de Yitzhak Rabin en el 92, que terminó con su asesinato. A partir de 1977, en el momento en que sube la derecha, el gobierno, que es de derecha, que odia a los kibutzim, nos empieza a sacar la alfombra de debajo de las patas, y ahí se comienza a gestionar la crisis junto con medidas de gobierno profundamente neoliberales y muy locas de los ministerios, de los sucesivos ministerios de Economía del Likud. Esa es una de las causas de la crisis del movimiento kibutziano. Otra de las causas, yo lo podría relacionar también con la caída de la Unión Soviética. Así como los partidos comunistas prácticamente en todo el mundo y la Unión Soviética se dedicaban a leer las obras de marxismo como si fueran un libro de cocina y tratando de ir con las recetas, el movimiento kibutziano hizo exactamente lo mismo. Tenía recetas, se mentía a sí mismo, fue total y absolutamente rígido, y desde la dirección del movimiento no querían cambiar nada, no veían que había necesidad de cambiar nada. O sea, el barco hacía agua, y el Titanic hacía agua y la orquesta seguía tocando mientras tanto. Esa fue la causa que de pronto lo llevó al movimiento, como dice Ronnie, a tener que enfrentarnos a nosotros mismos y decir, gente, acá la cosa no va, vamos a ver qué hacemos. Yo desde el llano, porque en ese momento estaba, digamos, era un Javer más, y Ronnie posiblemente desde la dirección. Yo digo lo que yo vi desde el llano, que el movimiento como que había perdido la manija, no sabía para dónde correr, no había plata con que apoyarnos, y la mayoría de los kibutzim estaban mal económicamente. Cada kibutz buscó su solución más o menos por su lado. Ahora lo dejo de vuelta a Ronnie para que Ronnie siga hablando. Quería agregar una cosita. Cuando nosotros pensamos en el kibutz como uno de los tantos sistemas posibles dentro de lo que se puede decir el socialismo según los textos científico, utópico o posible, justamente es el kibutz uno de los tantos modelos que existieron. Hasta me acuerdo una frase de Ronnie hace 40 años que decía: es un experimento que no fracasó. Y yo sé que estábamos hablando de un kibutz muy distinto en la década del 70. Un poco para poner un eje, entre otros tantos, porque es tan amplio el tema del kibutz, sabemos que el socialismo implica básicamente la propiedad colectiva de los medios de producción. Entonces, ¿cuánto de ese ideal de la propiedad colectiva de los medios de producción existió en la época del kibutz histórico y en el día de hoy, que de eso se mantiene? Y otra frase por ahí paradigmática es: de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades, sin que haya una conexión directa entre lo que uno da y lo que uno recibe.
que sería el ideal del socialismo. Entonces, bueno, eso como para que nos mantenga un poco dentro de un eje. Igual cualquier otra aproximación, obviamente, desde ya. Perfecto, sí. Lo que les quiero decir, para los que, ¿cuál es la estructura del kibutz? El kibutz empezó con agricultura y ganadería, siguió con la industria, siguió con el turismo, con nuevos cultivos. Por ejemplo, en mi kibutz hay nuevos cultivos de césped. Es decir, que nunca lo hubiéramos soñado eso, y es una entrada muy buena. Vendemos césped a las municipalidades y a la gente particular. Hay iniciativas en otros campos. Lo que quiero decirle que ante ese panorama, es decir, el kibutz con esa crisis seguía viviendo, y había una base bastante buena como para poder seguir, no cerrar el negocio. Hubo voces que decían se terminó. Yo les puedo decir que había deudas siderales. El 80% de los kibutz estaban en déficit. Ahora yo les voy a contar los últimos datos de los últimos años, cuál es la situación. Pero en esa época nos sentaba la dirección, la gente dentro del kibutz o a nivel de todo el movimiento, ¿qué se hace? Porque hay procesos paralelos. Un proceso era el fracaso y otro proceso eran oportunidades. Y gente dijo, vamos a tratar, sin olvidarnos del gran fracaso, empezar a ver cuáles son las oportunidades. Pero lo primero que tenemos que hacer es, no sé si la palabra en castellano es esa, pero es sincerizarse. Decir, ¿qué es lo que podemos hacer y qué no? No como Macri con el dólar. ¿Cómo? No sincerizarse como Macri hizo con el dólar. Cuando Macri devaluó, dijo que sinceraba al peso. Por eso digo. El problema es que analicemos las situaciones de los distintos países con las herramientas de cada uno. No. Está bien. Un chiste nomás. Pero es cierto que era muy sincera la sincerización. Es decir, nosotros que el kibutz esa comuna, no era un kibutz, era esa comuna de crear un mundo nuevo, una persona nueva, que los niños vivan separados de los padres. Vimos que no estábamos con las... y no lo podíamos seguir llevando adelante. No solamente económicamente, sino que los hijos del kibutz querían cambio. Y cuando los hijos del kibutz quieren hacer cambios, nadie los puede parar. Y eran cambios obligatorios, necesarios. Todo eso lo decíamos que lo tenemos que hacer con libertad de pensamiento. La autocrítica que tenemos es que no supimos adaptarnos a la realidad, que no es cierto, había inflación, está a la derecha, cae la Unión Soviética, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ir al muro de los lamentos a llorar? Tenés que sentarte y ver lo que se puede hacer. Y ya no éramos lo que se llama el diamante de la corona. El kibutz era lo máximo de lo que pudo el Estado de Israel haber creado para colonizar, y es cierto, hubo cosas muy buenas que se hicieron, porque si no fuera por el kibutz yo no hubiera trabajado con las vacas, o si no fuera por el kibutz quizás Marcelo no hubiera llegado a la Bota Bayán, o gente que se quedó en el norte,
en la estepa, en el Arabá, en el sur. ¿Y qué es el kibutz? Entonces se crearon 3 modelos nuevos. Es decir, dos modelos nuevos y uno continuaba, pero con muchos cambios que rigen hasta hoy. Los 3 modelos son los siguientes. El primero es el clásico, que son el 20% de los kibutz. Hay 265 kibutz en Israel, hay 180.000 habitantes. Ya les voy a decir cuánto había hace 10 años. Y el 20% siguen con el kibutz clásico. Son los kibutz ricos. Son los kibutz que tienen fábricas muy, muy exitosas, que tienen sucursales en todo el mundo. Habrán escuchado Netafim, habrán escuchado Materna, sí, claro, sí, tenés razón. Materna, Magan Mijael, Mishmar Emek, son Be'eri, son kibutzim muy, muy ricos que están en la bolsa de... En la bolsa, ¿no? En la bolsa de comercio. En la bolsa de comercio. No acá en Israel, sino en New York. O sea, para poder ser un kibutz comunitario del modelo clásico en este momento, se necesita mucha plata. Ahora hay un kibutz que hizo mucho dinero. ¿Qué hacen? Ellos fabrican robots que limpian piletas de natación. Es un kibutz que gana mucho, mucho dinero. Nosotros visitando esa fábrica preguntamos ¿de dónde la chutzpah, ¿cómo se dice? ¿De dónde le llegó la idea? La idea de hacer dinero con un robot que limpia piletas. Dice, no te das una idea cuántas piletas de natación hay en el mundo. También en Argentina, ellos también ven en Argentina, en Brasil, en todos lados. Y cuando te referís a... Partieron este año, es un kibutz clásico, repartieron este año a cada uno de los integrantes del kibutz, miembros del kibutz, $100.000. Ahora, nuevamente les quiero decir, son el 20% y no son todos así. La mayoría, el otro 75-80%, son los kibutzim aceptados por el gobierno de Israel. Hay una ley de cooperativismo, se llaman los kibutz renovados. Es decir, que hicieron grandes cambios y el gobierno, la ley del cooperativismo dijo, si ustedes hacen bajo estos, el proyecto de ustedes, pero si van a tomar en cuenta varias premisas que yo ahora se les voy a decir, entonces es permitido. Ronnie, un segundo. Cuando te referís a kibutzim clásico, para quienes no sabemos bien en qué sentido es clásico, o sea, qué es lo que se mantiene. Eso. Lo dije antes, no hay propiedad privada. Ah, bueno, eso. Los medios de producción son del kibutz. No hay trabajo, no hay sueldo diferencial. Es decir, o sea, el secretario general del kibutz y un tipo que trabaja ordeñando vacas ganan exactamente la misma cantidad de dinero. Cuando el que ordeña vacas tiene que ganar más. Sí, porque vos ordeñaste vacas. La base es recibir de acuerdo a lo que necesitas, o sea, y aportar de acuerdo a tus posibilidades. Sigue eso. Pero trabajan duro. Hay mucha opinión pública y hay muchas exigencias, pero la gente recibe, ve que el kibutz responde y el nivel de vida es muy alto y no hay peligro de quedarse sin trabajo. Vos te levantás y te vas a trabajar
El kibutz que es ahora, que estamos nosotros, cuando te levantás a la mañana, te vas a ganar, a trabajar O sea, para mantenerte. Que eso no es así en los otros kibutzim. Ahora, yo quiero... Una de las cosas que no cambiaron en el kibutz renovado del que habló Ronnie es lo que se llama la responsabilidad o la solidaridad colectiva entre los miembros del kibutz. Ahora, no estoy hablando solamente, o sea, básicamente desde el punto de vista económico, tanto el kibutz de Ronnie como el mío, yo pienso que la mayoría de los kibutzim renovados tienen lo que se llama una red de seguridad. Los javerim que no tienen trabajo o que no pueden trabajar tienen un sueldo mínimo que les da para poder mantenerse. Los sueldos son diferenciales, hay gente que gana mucha más guita, ellos tienen una entrada mínima de dinero. Yo les voy a contar una anécdota personal, porque la responsabilidad o la solidaridad colectiva no se mide solamente en dinero. Los compañeros de la comisión del boletín que me conocen, les cuento que están hablando medio con un milagro. Yo hace 7 años estuve 1 mes y medio en coma. Tengo una EPOC muy fuerte, casi me ahogué, y entre mi mujer y la enfermera principal del kibutz me salvaron la vida. No de eso les quiero hablar. Mientras yo estaba polillando bárbaro, no sé por qué me despertaron, porque dormía, era sensacional la siesta que me echaba, mi señora, mi compañera, que está escuchando, volvía del hospital, todos sabían dónde estaba la llave de casa, y encontraba comida hecha, preparada para ella, para que no tuviera necesidad de cocinarse. Eso también es parte de la solidaridad colectiva. Cada kibutz es un mundo. En mi kibutz eso pasa, yo no sé si pasa en todos los kibutzim. Ahora seguí. Ahora, por ley, lo que acaba de decir Alex, por ley del departamento de las cooperativas que depende del Ministerio de Trabajo de Israel, por ley tiene que haber esa red de protección económica. Y ahora la pregunta, si los sueldos, todos los sueldos van a cada uno a su bolsillo, ¿de dónde hay dinero para poder solventar lo que nos cuenta Alejandro? Hay 2 impuestos, aparte de los impuestos que hay en el país, hay otros 2 impuestos obligatorios dentro del kibutz. Uno, que todos pagamos lo mismo, es por cápita, todo el mundo paga, no importa su situación económica, y hay otro impuesto a los que ganan más dinero. Es decir, esa entrada, que no es poco, nos sirve para poder solventar los problemas sociales que dice, de los que hablé yo, que habló Alex, y nuevamente, una vez por mes, yo estoy en una comisión que nos reunimos, 3, 4 personas, para determinar si la familia que no llegó a ese nivel de entrada económica no es suficiente de acuerdo a un nivel de vida que nosotros decidimos que tiene que haber obligatoriamente, nosotros decidimos darle la diferencia. Otro elemento que se hizo con el kibutz renovado es la jubilación. Yo soy jubilado, tengo 78 años, tengo una jubilación no muy grande, pero es segura. Son jubilaciones, hay un fondo que está fuera de los libros del kibutz, que ese dinero sirve para pagar
nuevamente con el mismo método que si con la pensión que tienes por haber trabajado afuera del kibutz y no llegas a un monto determinado que es lo mínimo que de la jubilación, hay un dinero que está asegurado solamente para esos fines. Nuevamente, ese dinero que nosotros recaudamos de los impuestos sirven también para festividades, para vida cultural, para subvencionar la educación, subvencionar la salud pública. No es ideal, pero les puedo decir de que es más seguro de lo que era antes cuando estábamos en crisis económica. Eso por un lado. Por otro lado, hay otra cosa que sirve para cubrir todo eso. El kibutz sigue siendo una cooperativa. Es una cooperativa, digamos, la relación y el grado de amalgama dentro de la comuna es menor de lo que era antes, pero sin embargo, todos los medios de producción son de propiedad colectiva. Nosotros tenemos criaderos de pollo, tenemos cultivos extensivos, tenemos plantación de palta, alquilamos casas dentro del kibutz. Todas esas entradas vienen al pozo donde se reparte y parte de ese dinero se usa para eso. Para cubrir las jubilaciones de los compañeros, para todo ese tipo de cosas. Les quiero agregar de que datos. La gente que está en contra del kibutz acá en Israel, especialmente la gente de derecha y gente que dice que tenemos demasiadas tierras para cultivar, les quiero decir algunos datos del aporte económico de los kibutz a la economía nacional. El 10% de la industria israelí está en los kibutz, que son alrededor de 10.000 millones de dólares. Son fábricas que también exportan. Y nosotros somos el 2% de la población. Y agricultura y ganadería somos alrededor del 20-25% de la producción agrícola y ganadera. Es decir, destruir esta potencia económica, y nuevamente estaba, pero cuando la crisis nos hizo ver que tenemos que hacer algunos cambios para poder potencializar es decir, llevar a cabo ese potencial económico y humano que teníamos. Les puedo decir de que algo sobre el liderazgo de las mujeres. El kibutz de antes no era bueno para las mujeres. Ahora es discusión, no discusión, es mi forma de pensar. Como no había trabajo asalariado, había comedor. Tenían que trabajar, alguien tenía que trabajar en el comedor, alguien tenía que trabajar en la cocina, alguien tenía que cuidar a los niños, alguien tenía que hacer los servicios del kibutz. Y ahí estaban las mujeres. Ahí estaban las mujeres. Y podían ir a estudiar únicamente educación o servicios y desarrollar un poco la economía de servicios del kibutz. Actualmente, y les digo porque nosotros ahora recibimos a nuevos integrantes del kibutz, que son los hijos nuestros del kibutz, todas las mujeres después del ejército van a estudiar lo que ellos quieren y te das cuenta por las profesiones que eligen que también
se pueden mantener económicamente. Es la liberación de la mujer. Nuevamente, es una discusión que teníamos con los veteranos, de los fundadores del kibutz, que decían, pero si hacemos el cambio van a perder todos los derechos sociales. Justamente con el cambio hubo grandes cambios para bien de la población. Les puedo decir, y yo creo que también es en tu kibutz, que mi kibutz hoy, si tendríamos 100 viviendas más, las llenamos. No tenemos lugar para nadie. Perdona que te para nadie interrumpa. más. Empezamos ahora una edificación de 40 casas. Vamos a recibir 40 familias más. Tenemos 45 familias más esperando que edifiquemos casas nuevas todavía. O sea, el crecimiento de la población en el momento que hicimos el cambio y la gente joven empezó a ver que podía ser independiente y que no iba a estar restringida por lo que era el kibutz viejo, empezaron a volver los hijos. No solo empezaron a volver los hijos, sino que las familias quieren vivir en este tipo de vida. Para finalizar nuestra ponencia, y bueno, estamos ansiosos de escuchar también las preguntas o lo que ustedes, pensamientos. Quisiera preguntar, espera, seguí hablando yo. Está el tercer modelo que se está desarrollando, que es el modelo urbano. Nada que ver con los kibutz. Un kibutz en la ciudad. Son iniciativas de gente joven, familias jóvenes, en ciudades o poblaciones no céntricas, en la cual ellos viven juntos. Nuevamente, el nivel de colectivización o de económico o que se reparten o no, eso cada uno va a decidir. Pero es interesante, es un tema que lo estamos acompañando en su desarrollo. Nosotros no intervenimos y ellos no quieren el kibutz actual, aparte que no hay lugar en los kibutzes nuestros, no lo aceptarían. Otro despertar es la idea cooperativista. Justamente hay un artículo esta semana de que se abren nuevos emprendimientos cooperativistas de gente joven en poblaciones más humildes y que parecería ser que hay un cambio a esos niveles. Bueno, por ahora, si hay preguntas, adelante. Yo me quiero dar el gusto de cualquier manera de contarles una anécdota más sobre lo que era el kibutz viejo. Año 1985, yo llego al kibutz, me dijeron que espere 2 meses para ir a la asamblea del kibutz. O sea, el kibutz es una organización democrática donde las cosas más importantes se deciden en la asamblea de los compañeros y se vota a mano alzada por sí o por no. Llega el mes de marzo, tengo permiso para ir, tenemos permiso mi ex mujer y yo para ir a la Sihat Kibutz, a la asamblea del kibutz. El segundo tema que llega a consideración de la asamblea es el pedido de la Comisión de Educación para empezar a usar pañales descartables y dejar de usar pañales de tela. Eso había que decidirlo en la asamblea. Estábamos a punto de llegar a la fiesta de Purim. Yo estaba seguro que era una broma para calentar el ambiente antes de Purim. No podía ser que eso se trajera una asamblea. Bueno, se decidió por mayoría empezar con los pañales descartables. Desde ese momento en Barcay se usan pañales descartables.
Ahora sí, el que quiere preguntar. Bueno, gracias. Buenas noches a todos y todas, y vamos a intercalar, tanto levantando la mano como desde el chat. Y entonces la primera persona que intervino con una pregunta es Gastón Levy, después sigue Nina Stein, luego Liliana Zaidón, y voy diciendo quiénes siguen. Gastón Levy por el chat pregunta, ¿qué está pasando con los jóvenes del kibutz y con el compromiso político de izquierda de la comunidad kibutziana que existía hasta fines de los 90 por lo menos? ¿Contesto yo o contestás vos? No, adelante, adelante. Adelante. Una de las cosas que pasó con el kibutz renovado, aunque pasó en todo el movimiento kibutziano, fue la derechización de los kibutzim, o de los kibutzim es en hebreo el plural. Digamos, históricamente, todo el movimiento kibutziano, menos el movimiento kibutziano religioso, porque hay kibutz que son religiosos, votaba desde el laborismo hacia la izquierda. Yo les puedo decir que en las últimas elecciones en mi kibutz, Barkai, hubo por lo menos 10 votos para la derecha y 2 votos para la ultraderecha, para los fascistas. Hay, digamos, una caída en la conciencia política de la gente. Yo lo veo como dos causas. Yo creo que antes mucha de la gente votaba a la izquierda porque le daba vergüenza votar otra cosa. Y no es porque pensara, y no es porque ahora empezó a pensar diferente. Digamos, los kibutzim se abrieron. Se abrió, digamos, se hicieron más democráticos. ¿Ok? Antes, ¿cómo es que le decían a Hidut Rayonit? Antes tenían una cosa que a ellos les parecía bárbara y que a mí me parecía realmente patético, a lo que le llamaban... Oye, ¿qué pasó? Empezó a escuchar medio mal. Creo que hace... se combina Pablo, con silenciate, Pablo. Sí. Otro sonido. Todos piensen lo mismo. Que no encuentro quién es, por eso no lo podía silenciar. Dale. Uniformidad ideológica. La uniformidad ideológica es... Si no le gusta lo que digo, ¿por qué me lo tiene? Perdón, perdón, es una persona que figura como Galaxy A11. Y Ya está, ya desactivé. Ya está, gracias, está. Mirta. Bueno, eso era parte de la estructura ósea del kibutz. Y bueno, la gente en este momento está pensando distinto, hay mucha gente que piensa distinto. Los miembros veteranos del kibutz, por ejemplo, en el momento que nosotros abrimos nuestro kibutz a gente de afuera, a nuevos miembros, a nuevas edificaciones, les hicimos firmar un contrato por el cual ellos sabían que en Barkai nunca iba a haber un shil. Porque una sinagoga. Porque en nuestro kibutz no somos religiosos. Y que no íbamos a aceptar imposiciones religiosas. Y tuvieron que firmarlo como parte del contrato. ¿Vos querés decir algo también? Les quiero comentar, no quiero discutir con Alex, porque son realidades. Lo que les puedo decir, en el último medio año, los jóvenes y las familias, jóvenes no casados, las familias con niños,
salieron a la calle para hacer grandes manifestaciones contra Bibi Netanyahu. Contra Netanyahu, seguro. Durante 6 meses, todos los días salían a los puentes de los caminos principales y los sábados iba la mayoría a las manifestaciones alrededor de la casa de Bibi Netanyahu. Es decir, hubo se organizaron la gente en forma de que yo no lo veía hace muchos años. Sí, eso es verdad. Se dice que gracias a esas manifestaciones, Bibi Netanyahu no es el primer ministro. Bueno, pero eso es mérito de Netanyahu, consiguió saturarnos. Vos, aunque si no la perdés, la empatás. No, pero está bien, está bien. Pero es increíble cómo salían ómnibus llenos de gente. Estamos hablando de que la policía no nos trataba muy amigablemente, y era en la época de la corona, del COVID-19. Y la gente fue miles y miles durante todos los días y especialmente los fines de semana. Así que todo depende de la situación como es. No es automático, soy de izquierda, entonces hago esto o lo otro. Es cierto que se corrió la política israelí se corrió al centro izquierda, centro derecha, y por suerte están en el gobierno ahora. Bien. Sigue Nina Stein. A ver, mi pregunta es bastante específica. Yo soy psicoanalista y especializada en niños y adolescentes, y me gustaría saber cómo, si pudieron cambiar eso, que tuvo bastantes malas consecuencias de los bebés separados de sus madres desde el principio, y cómo lo lograron, qué es lo que se está haciendo ahora. No sé si ustedes tienen idea de que psicológicamente eso influyó no en una actitud de formar un hombre o mujer nuevos, más colectivos y más solidarios, sino todo lo contrario. Mucha gente resultó muy egocéntrica y egoísta después de haber sufrido la separación de los padres, con los padres. Mira, Bueno. tú tocas un tema que... Difícil, ya lo sé, pero... Imagínate, te puedo decir, sí, de que cuando nació nuestra hija, de la maternidad fuimos derecho a la casa de los bebés. Sí, ya lo sé eso. Tengo muchas primas y sobrinos en Israel. Hijos, si le preguntás, no me van a decir que sufrieron. Ellos lo toman como parte de... Pero es cierto que son los errores. Yo lo llamo convertir necesidades en ideología. ¡Wow! ¡Qué definición! Lo voy a explicar. Así. En los años 30 y 40 había mucha mortandad infantil. Y los kibbutz no había agua corriente. En los años 20, 30 había únicamente... Ahí me llama mi hija. Justo. Y entonces construyeron una sola casa de material con agua caliente y fría. Para los chicos, sí, yo lo sé eso. Los chicos. Pero vinieron los grandes educadores, entre ellos psicólogos, y que dijeron, no lo digo por ti, pero porque conocía a la gente,
de los años 40, 50, ellos dirigían todo este tema. ¿Te acordás de la revista Jinuja Mesutá? Sí, la educación comunitaria. Dijeron de que es en vez de que después no había problema de construir en cada casa de familia baños y agua corriente y agua caliente y calefacción y todo lo que hacía falta en los años 40 y 50. Pero ya era imposible cambiar eso, según ellos. Y siguieron insistiendo en que era un acto educativo que es bueno para que las cuidadoras de los niños eran objetivas más que las madres. Y yo digo una sola cosa, lo que acaba de explicar Ronnie, ahí tienen esa rigidez, ahí tienen una de las explicaciones fundamentales, esa rigidez de la crisis del movimiento kibutziano. Pero se modificó. Mi pregunta es si eso se modificó o sigue así. Se modificó. Se modificó hace 35 años. Con la primera guerra del Golfo, prácticamente todos los kibutzim trajeron los chicos a casa. En mi kibutz, en los años 80, cuando la gran crisis del kibutz, en el 86, 87, los hijos empezaron a tener sus primeros hijos, es decir, los nietos de los fundadores. Claro. No llevaron a los chicos a la... Obvio. Bien que hicieron. Y se terminó. Ahora usted tiene que saber de que las casas eran piezas. Nosotros en el kibutz decía, bueno, yo me voy a la pieza. Me voy al Heder, a la habitación. No a mi casa. Ahora decís, yo me voy a mi casa. Eso se cambió fundamentalmente. Lo que sí, ahora salieron libros, hay un libro que se llama 4 horas por día, que una señora, una escritora, entrevista a madres de distintas épocas del desarrollo de los kibutz, qué sintieron sobre lo que tú acabas de decir. Y bueno, hay algunas que sufrían mucho, otras que la ayudaban, otras que... Pero por lo general no hay ninguna discusión. Todos los kibutzim, incluso los más ortodoxos, los ricos, que los llamamos, que no, hasta hoy no hacen cambios, los niños viven con los padres. Bien. Yo te puedo contar una cosa. Nosotros trajimos a los chicos a las casas con la primera guerra del Golfo. En ese momento se decidió que había que traerlos a las casas. 1991. Y la decisión en la asamblea del kibutz, otra vez volvemos a la asamblea del kibutz, era que traíamos, mientras hubiera guerra, traíamos a los chicos a las casas. Mis hijas vinieron a las casas, yo y a mi hija mayor con 8 años, Dana, mi hija menor, con 5. Terminó la guerra del Golfo y todos habíamos decidido y votado eso y sabíamos que nunca íbamos a devolver a los chicos. Los chicos se quedaban con nosotros. Y yo, que a veces hago chistes que no fuera de lugar, les digo a mis hijas, bueno, hijas, 7:30 de la tarde, vamos a la casa de los chicos, vamos a acostarnos. Mi hija mayor, que nunca tuvo demasiado sentido del humor, la agarró a la hermana de la mano y me dice, a nosotras no nos importa lo que ustedes deciden en sus asambleas, allá no volvemos, ¿entendiste? Metí mi en el bolso y me callé la boca. Ahora te quiero decir... Primó el sentido común. Sí. ¿Cómo te llamas? Nina. Nina, ahora te digo que no hay lugar dentro de las guarderías y la escuela primaria que está en el kibutz y en la mayoría de los kibutz para
la cantidad de padres que quieren traer sus hijos a la educación del kibbutz. Sí, ahora sí, seguro. Es Es impresionante. otra cosa. Una cosa es la educación. Pero la educación es excelente, la educación es Claro, excelente. claro. El No, problema son dos Claro. cosas distintas. Una cosa es el apego y la necesidad de que la madre esté con los bebés o el padre, y la otra es lo que se hacía hasta los 90. Terrible. Uno de los problemas que había es que no había dinero para construir otra habitación. Nosotros Claro. vivíamos en una habitación y otra media habitación, una habitación media. Y teníamos un hijo únicamente, pero había a esa edad, los dos hijos mayores ya habían pasado toda la época de la niñez en la escuela de los niños, en la casa de los niños. Y bueno, había otras familias con 3 hijos en 2 piezas, hasta que el kibutz empezó a construir y bueno, ahora se está mejor. Bueno, gracias. Gracias. Voy a seguir intercalando chat porque hay varias personas que levantaron la mano y hay varios comentarios por chat, así que les voy a pedir que no hagamos diálogo todo el tiempo, digamos, para repreguntar o hacer comentarios una vez que hicimos la pregunta, para que pueda avanzar el resto de los compañeros. Liliana Saidón dice desde el chat: entendí bien, las mujeres solo podían estudiar para maestras o algo similar. ¿Hasta qué año sucedió esto y si no había protestas? no todas las mujeres podían estudiar para maestras o algo similar. No todas las mujeres podían estudiar, digamos, se dedicaban a prestar servicios o a la educación, pero sí eran la amplia mayoría. En muchos casos, en ese sentido, el kibutz castró. No solo castró a las mujeres, también castró a algunos hombres. Cada hombre o cada mujer que quería estudiar algo especial, en definitiva, tuvo que irse del kibutz. Sí, pasó eso. Acá preguntan si había protestas. Protestaron con las patas, tomándose el buque. Ah, se fueron, bien. Le damos la voz a Mirta Weisblatt. Mirta, desmuteate. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer 2 consultas. La primera, no me quedó claro la diferencia entre los kibutzim que quedaron tradicionales y los renovados. ¿En qué se diferencian? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿qué pasó con los kibutzim durante todo el tiempo de gobierno de Bibi, que era derecha, cómo los trataba el gobierno a los kibutzim? Son las 2 preguntas. ¿Quieres que yo diga la diferencia por la política? Dale. Mira, la diferencia es que el tradicional no había salarios diferenciales. Es decir, cada uno recibía el mismo presupuesto. La única diferencia que había dentro de eso, los kibutzim tradicionales, era la cantidad de niños que tenían. Si tenían más niños, recibían más presupuesto. Pero en el kibutz renovación, el salario, hay sueldo diferencial. Por ejemplo, yo trabajaba fuera del kibutz y yo ganaba más que alguien que trabajaba dentro del kibutz. Y cuando era el kibutz tradicional, yo no veía el cheque. Entraba directamente a la cuenta de banco del banco. Al fondo común. Claro. Cuando hicimos el cambio, ese cheque
Está muteado, Ale. Se mutearon, no te escucho. Ah, ¿no me escuchaste? Ahora sí. Dale. Repetí. Salario diferencial, cada uno trabaja donde quiere, donde puede. Hay lo que se llama, antes cada uno recibía de acuerdo a lo que necesitaba y entregaba de acuerdo a sus posibilidades. Ahora esa relación no existe. La relación es de que tú tienes que trabajar y te conviene trabajar en puestos para ganar más dinero porque vas a tener mejor nivel tu familia. Ahora, en el kibutz nuevo, nosotros, como decía, pagamos un impuesto para lograr que no haya pobres, para que todos reciben una renta accesible para sus necesidades básicas, y hay otras mejoras para la gente que tiene problemas, pero normalmente no son muchas. La mayoría busca trabajar en lugares rentables, más rentables. Ahora, ustedes fíjense lo que era en el kibutz tradicional, cuando el kibutz era tradicional. Nosotros teníamos lo que se llamaba el mercadito y el almacén. En el mercadito no pagábamos la leche, no pagábamos el azúcar, no pagábamos la harina, no pagábamos la yogur, no pagábamos el queso blanco, no pagábamos la fruta, no pagábamos la verdura. En el almacén teníamos café gratis, Nescafé gratis, galletitas gratis, hasta caramelos gratis, shampoo, jabón, papel higiénico. O sea que mi trabajo me volvía a mí de otra manera también, me volvía en esos productos. No es que venían gratis, nosotros laburábamos para que eso llegara. Claro. Ahora, eso era en el kibutz tradicional, viejo. Hoy en día, yo trabajo, o yo trabajaba, ahora soy un nuevo jubilado, digamos, yo trabajo y yo me compro lo que yo puedo porque pago todo. Vos preguntaste sobre lo que pasó, cómo vivimos los kibutzim, la época de Bibi. Yo te voy a contestar y que me diga Ronnie si me equivoqué o no. Yo pienso que los kibutzim durante la época de Bibi ya estábamos independizados y no lo necesitábamos a Bibi prácticamente. No necesitábamos prácticamente al gobierno. Discúlpenme el término, nos cagaron en todo lo que pudieron, pero por suerte no pudieron mucho. Bueno. ¿Bien, Ronnie? Le toca una... ¿Cómo? Seguimos. Tengo ahora a Ángel Gutman, luego a Rosa Galestock y luego a Susi. ¿Sí? Como para ir diciendo el orden. Ángel pregunta, ¿podrían ampliar el tema de los kibutz que están en la Bolsa de Comercio? ¿Es abrir el kibutz a inversionistas que no trabajan en el mismo? Esto lo puedo decir yo en 2 palabras. Los kibutzim que tienen industrias grandes e importantes, como por ejemplo una industria, un kibutz en el que yo tengo amigos, Hatzerim, que tiene una industria de riego muy importante, simplemente la fábrica tiene acciones en la bolsa, trabaja en la bolsa, está en la bolsa de comercio, nada más. O sea, vende acciones y la gente las compra, o no. No se le abre el kibutz a nadie. No, yo no estoy de acuerdo. Ah, está bien, vos sabés más que yo. No es que no estoy de acuerdo, quiero agregar algo, ampliar. Una pregunta excelente. ¿Cómo se llama el que preguntó? Ángel Gutman. Ángel,
las industrias muy poderosas no pueden, para conseguir nuevos capitales, necesita salir a la bolsa. Y hay una tendencia muy grande ahora de que hay que tomarla en cuenta, que hay lo que se llama el exit. Es decir, vienen empresas multinacionales, es un tema, y compran parte de la fábrica. Hay algunas fábricas que las vendieron totalmente, porque si querés desarrollarte y no quedarte atrás, necesitas dinero, capital, nuevos mercados y mejor tecnología. Y para eso necesitas el dinero que hay en el mundo, que hay mucho dinero. Entonces hay fábricas que sí hay inversiones de afuera. Lo que se trata es que las fábricas que partes se venden a empresas del exterior o de acá de Israel, de que sigan trabajando dentro de los kibbutz, de que no se lo desmantele y se lo lleven a otro país o a la ciudad, sino que la condición para que entre un socio es que siga trabajando en el kibbutz. Nestlé compró Materna. Exacto, y sigue allá. Sí. Ángel, ¿está bien? Sí, está bien. O sea, y está claro que hay retribución al capitalista, lógico. Por supuesto que sí. Sí, sí, listo. Es una empresa mixta. ¿Quién? Ahí va. ¿Prestamista? Empresa mixta. Ah, Mixta. mixta. Rosa, desmuteate. Gracias. Bueno, hoy habían hablado de que hay un impuesto por el cual, para poder sostener algunas cuestiones del kibutz, en el cual los que tenían más dinero pagaban más. ¿Se referían un impuesto a gente que está en el kibutz o un impuesto a gente más rica fuera del kibutz? No. Únicamente nosotros podemos decidir decisiones para la gente, a los miembros del kibutz. No podemos decidir eso. Y yo creo que no tenemos derecho a pedirle a gente de afuera que nos ayude. No. Yo creo que... Aparte no nos van a ayudar. No nos van a ayudar. En una época pedíamos del gobierno, pedíamos de los bancos, pero actualmente se trata de evitar pedir préstamos que después no vamos a poder devolver. Incluso, únicamente es el aporte de gente de kibutz. Los que ganan más, ¿tiene que ver con el valor diferencial que tiene cada tipo de trabajo o tiene que ver con trabajo que la gente del kibutz hace afuera? No, gente, total. Cada uno con su sueldo. Hoy en día el secretario general del kibutz gana más que un obrero que está, o un cocinero que está trabajando en la cocina. Pero lo que se le pide a los javerim, a los que ganan más, es lo que se llamaría una especie de aporte solidario. Ayudar más al fondo común. Bien. Susi, desmuteate. Estoy desmuteada. Bueno, entonces pregunta. Hola, buenas tardes. Quería hacer dos pequeñas preguntas. Primero, ¿hay palestinos dentro del kibutz? ¿Está permitido? ¿Y hay gente fuera? Bueno, perdón, no era para traer lío. ¿Y hay gente que no pertenezca al kibutz y que trabaje por un sueldo, digamos, como un asalariado externo al kibutz? ¿Contesto yo? No, el segundo yo, el primero vos. Lo de los partidos me largo a mí. Me voy yo. No, también eso, pero... Mirá, te voy a decir una cosa. Es prácticamente una ley no escrita
por la cual los palestinos, tanto israelíes como, y por supuesto que los palestinos de los territorios, tampoco van a venir a vivir en un kibutz o en un moshav. Es prácticamente una ley no escrita. Ha habido casos en el que, como una forma de provocación, algún palestino ha tratado de entrar y no pudo. No voy a defenderlo eso. O sea, si ustedes leen lo que yo escribo en el boletín, saben cómo pienso. Eso por un lado. ¿Cuál era la otra pregunta que hiciste? La asalariada externa al kibutz. O sea, ustedes tomaban empleados por un tiempo determinado, por una cantidad de horas, o de días, o de meses, que no fueran miembros del kibutz. Sí, hay asalariados dentro del kibutz. Hay muchos asalariados. Eso permitió dos cosas: que nuestros hijos vayan a estudiar estudios universitarios terciarios, y que también nosotros, los que queríamos trabajar en otros puestos más interesantes, o que nos pidieron, por ejemplo, yo trabajé en la Unión Industrial de los Kibbutz, mi puesto en la fábrica vino un asalariado. Lo digo en forma muy... No te reemplazó un miembro del kibutz, sino que tuvieron que tomar a gente de afuera. Mira, te digo que, por ejemplo, hoy el director de la fábrica es de afuera. Ajá. Nosotros decimos que los puestos más importantes, lo que determina es lo que se llama que sea idóneo. Que sea, la idoneidad. Pero también, por otro lado, si hay un integrante del kibutz que se postula para ser director de la fábrica, primero se lo lleva a él a votación. Tiene prioridad el integrante del kibutz para esos puestos. O sea, para asalariados era una de las crisis más grandes que hubo en el kibutz en los años 50 y 60, que decían, no puede haber más asalariados. Entonces hubo crisis porque nuevamente las mujeres podían trabajar en cosas muy determinadas, los hombres también, y hubo la gente que quería estudiar y era muy capaz. Del grupo que nosotros vinimos a Israel había gente muy, muy capaz, de que abandonaron para ir a la universidad, en vez de que se queden en el kibutz para que luego que termine la universidad puedan aportar en su profesión. También económicamente. Yo te voy a decir una cosa. Esas son las concesiones ideológicas que hicimos durante toda nuestra vida. En mi kibutz, el secretario general es un asalariado, el gerente que dirige todos los negocios es un asalariado, la jefa de la contaduría con la cual yo trabajé hasta que me jubilé es una asalariada. Se busca gente idónea. Era tradicional, por ejemplo, que se buscaba quien dirigiera los negocios dentro del kibutz porque así tenía que ser. Así no fue también. Porque mucha de esa gente que llegó no era idónea. Te quiero contar de que ahora más mujeres entran a puestos de dirección. Por ejemplo, la secretaria general del kibutz mío es mujer. La encargada de los presupuestos, Menel Keila, la encargada de los presupuestos, de la dirección interna de los presupuestos del kibutz es una mujer. La encargada de la contaduría es una mujer. Es decir, nuevamente es el fruto que esté, el cambio, estamos viendo ahora los frutos del cambio, que más mujeres entran a puestos más importantes. Y hay pues, una hija del kibutz que está en un puesto muy alto en el Ministerio de Economía. Es decir, que en
el modelo clásico, tradicional, ella no hubiera llegado a eso, o hubiera tenido que abandonar el kibutz. Bueno, continuamos con las preguntas que figuran en el chat, que son en este orden. Fernando, Esther Goldstein, Ana Zavala, Perla Serman, y Rosa tiene otra, y Leonardo. Vamos arriba. Vamos arriba. En principio, No tenemos creo que le quiero hacer una pregunta tanto a Ronnie como a Ale, y es respecto del horario que ustedes disponen, porque sé que hay una diferencia de 6 horas, ¿o me equivoco? Miren, Ronnie tiene que volverse a su casa. Yo me voy a tomar otro café y puedo aguantar hasta cuando ustedes digan. Sí, pero bueno, o sea, seguimos. ¿Vos qué decís, Marcelo? No te escuchamos. Yo estoy en mi casa, yo estoy bien. Yo también. Así que aguantamos. Es muy interesante. Bien, entonces, volvemos arriba. A ver. Fernando dice, pregunta, ¿qué posibilidades hay de que la idea de kibutz en cualquiera de sus formas pueda exportarse? La consulta va en el sentido de pensarlo como soluciones integrales a problemas sociales y económicos según el perfil productivo de Argentina, por ejemplo, en cada provincia. A ver, acá dice, los contactaron para solicitar asesoramiento. Entiendo que el embajador Uribarri se interesó en la experiencia del kibutz. ¿El embajador qué? Uribarri. Ah, el embajador argentino. Argentino, sí. No, les puedo contar una experiencia mía el gobernador de Salta me invitó por intermedio de la embajada, me parece, fue hace unos 10 años, a levantar un kibutz en Tartagal, en la provincia de Salta. Okay. Ahora, lo interesante es que yo llego allá y pregunto... Mi señora. Espera, ¿sí? Yo le voy a contar otra cosa. Chiquitita, mientras Rory habla por teléfono con su hija, creo. En el año... Bueno, ¿sí? No, seguimos. Está bien, terminaste. Y llego a Tartagal y pregunto de qué se trata. Un poco me habían dicho. En Tartagal habían dado un predio, una tierra, para que mujeres madres solteras violadas o abandonadas o maltratadas o abandonadas por sus padres, por sus maridos, y que si yo podría ayudarlas a organizar el kibutz en Tartagal. Yo llego allá, yo creo que una experiencia más extraordinaria que tuve en mi vida, y tuve una semana con ellas, en un hotel. Al final de la semana había analfabetas, había situaciones interesantes, extremas. Y tratamos de hacer algo, de firmar un contrato, un estatuto, en la cual se podía llevar a cabo la idea, imagínense, de kibutz, de trabajar juntas en ese predio,
que podían cultivar, podían amasar pan, podían vender flores. Al año estuve de nuevo y de las 35 mujeres que empezaron quedaron 10 o 15, porque la idea era de que las que no trabajan, entonces no se podían quedar. Y otra idea es que no hacer como el kibutz, que hay que vivir, tener vivienda dentro del predio, dentro de la cooperativa, sino que vivan en sus casas y venían a trabajar juntos, una especie de cooperativa tradicional, como se diría. Se puede hacer, el kibutz no es exportable, a mi entender. Esta clase de... Hay en Estados Unidos, están las comunas en Europa. Hay en Japón una experiencia. Sí, pero nuevamente es la primera generación, no es la segunda generación. Se complica un poco cuando hay hijos y nietos. Y estas experiencias de cooperativismo rural o cooperativismo como el que se está tratando de hacer acá en Israel, los kibutz urbanos o las cooperativas urbanas, de acuerdo a las condiciones de esos países. Es exportable la idea de juntos vamos a ganar más que separados. Ahora, sí, esa idea es simple, pero se puede llevar a cabo. Ahora, fíjense una cosa que dijo Ronnie, que el kibutz no es exportable fundamentalmente. Recuerden lo que dijimos tanto Ronnie como yo al principio de la charla. Los dos creemos en el socialismo, los dos creemos en la comuna, los dos creemos en el cooperativismo. Vinimos al kibutz por un motivo ideológico. O sea, no es solamente armar una cooperativa. Hay toda una cosa alrededor que yo no sé si se puede armar, si va a existir. O sea, solamente el trabajo, solamente la parte económica no sirve, tiene que haber más dentro del tinglado ese. Una sola de mi experiencia de trabajar con el cooperativismo en España, es increíble que hay cooperativas de lo que ustedes quieran. No hace falta hacer kibutz, puede ser cooperativas de un teatro, cooperativas de psicólogos, cooperativas de ingenieros, de arquitectos. El Barça es una cooperativa. Sí, ahora que lo sacaron a Messi. Es decir, la idea cooperativista, y con eso el tema podríamos hablar muchísimo, hay más de 1 millar de personas que viven del cooperativismo en el mundo. Hay cooperativas, hay fracasos como hubo en Argentina, como el fracaso que hubo aquí, pero es increíble la cantidad de gente que está organizada bajo el tema del cooperativismo. Incluso es una buena herramienta para luchar contra la desocupación. Sin duda. Adelante. Esther Goldstein dice que vivió en Ramot Menashe en 1967-68. Se iniciaba la fábrica de contadores de agua. Se contrataba personal palestino. ¿Cómo evolucionó el tema? Y agradece por la charla. Preguntarle a si ella se refiere a la fábrica de contadores de agua que se hizo en sociedad con Dalia. Esther, si estás por ahí, desmuteate y contestale esa pregunta a Ale. ¿Por qué? Bueno, porque si es esa fábrica, yo estuve en Ramot Menashe entre el 76 y el 78, me fui justo para el Mundial, y sí, estaba lleno de personal, no solamente palestino,
personal judío y palestino que eran asalariados, sí. Ella pregunta cómo evolucionó el tema. Dentro de Ramón Menasé había una fábrica chiquitita que todavía existe, que arreglaba contadores de agua donde no había ningún asalariado. Pero nuevamente, cuando ustedes hablan de palestinos, hablan de los árabes de Israel. Hay palestinos israelíes. Ok, está bien. Pero los árabes palestinos israelíes tienen los mismos derechos que nosotros. Pueden trabajar en cualquier lado. Si me permiten una palabra, si los árabes de Israel hoy hacen un paro general, el país económicamente y socialmente sufre un colapso. Ocupan puestos muy, muy importantes en la construcción, en los hospitales, hay muchos médicos, hay muchos directores de hospitales. Hay 2 hospitales muy grandes en Israel que son dirigidos por médicos árabes. Así que, y hay otros, los farmacéuticas son todos árabes. Es impresionante. Hay una revolución también de la mujer árabe en Israel. Ocupan puestos, lo que no era antes. Ahora van muchas jóvenes a estudiar en la universidad, y si no pueden estudiar en la universidad acá en Israel porque no hay lugar, viajan a Europa, viajan a Jordania, viajan a otros lugares del mundo. Hoy por hoy es impresionante la dependencia del Estado de Israel por los profesionales árabes. Lili, hacé la última y después le damos lugar a Patricia. Así que... La mujer de Ale que quiere hacer un comentario. Bien. Sí, recién la vi. Bien, la última, Ana Zavala, agradece el encuentro y dice que quiere saber si consideran que sin el discurso de la milicia obligatoria y el entrenamiento armado, podrían estar en estado de beligerancia constante. Y agrega, otra pregunta, ¿se derechizó el Estado luego del asesinato de Rabin? Yo quiero... esta charla fue para hablar de los kibutzim, no para hablar de la política de Medio Oriente. Bien. Puedo contestar 2 cosas. Puedo contestar a las 2 cosas, pero muy rapidito, y no quiero que entremos en ese tema. Si quieren hacemos otra charla y hablamos de ese tema porque tengo mucho lo que decir. Sin la milicia y sin el ejército, Israel no existiría. Punto. No hay otra pregunta, no hay otra cosa. Y acá no hay un problema ideológico de sí o si no. Sin el ejército, Israel no existe. El ejército lo hicimos todos. En segundo lugar, por supuesto que se derechizó el Estado de Israel después del asesinato de Rabin. En el momento que lo mataron a Rabin y Netanyahu en el 96, Netanyahu no ganó las elecciones, el laborismo perdió las elecciones. Y que el laborismo perdió las elecciones, por supuesto que se derechizó el Estado de Israel hasta convertirse en la cosa que es hoy en día. Muy bien. Gracias por ampliar, porque como bien decís, la charla era de kibutzim, ¿no? Y de la variación histórica que hubo. Ay, mandale un beso a Ana, por favor. Y por supuesto, te debe estar escuchando. Claro. Vamos a Patricia. Patricia, ¿está con vos? ¿Está ahí? Estoy acá, estamos en las piezas de al lado. ¿Cómo te va, Patricia? Bien, mucho gusto de conocerlos. Encantada. Sí, buenas tardes ustedes, buenas noches nosotros. Bienvenida. Bueno, sí, Patricia, la mujer de Alejandro, compañera Alejandro, y Ronnie fue el sheliach
en Argentina cuando yo hice Aliá, o sea que todo se une de alguna manera. Yo quería aportar algo que me parece importante para ampliar también el panorama de ustedes, que lo están viendo desde, yo creo que todos ustedes conocen quizás al kibutz de otra época, y menos al kibutz de hoy en día. O sea, hay cuestiones también muy románticas, ¿no? De lo que fue el kibutz, y lo que es hoy en día el kibutz es un poco diferente. Y lo interesante, también la inserción del kibutz en la sociedad israelí es el dinamismo. Y el dinamismo de interacción entre el kibutz y la ciudad. Si tomamos, por ejemplo, nuestro kibutz Barkai como ejemplo, entraron familias jóvenes, parejas jóvenes con chicos, y ampliaron la población del kibutz. Son los que en los kibutzim diríamos los anexos, o sea, el kibutz tiene su población original con los hijos del kibutz, pero también por una necesidad de ampliar la población, entraron nuevas familias y construyeron sus casas dentro de lo que serían el terreno del kibutz, y formaron parte de la comunidad del kibutz, o sea, familias de la ciudad necesitaban o querían o buscaban lo comunitario que tiene el kibutz, para darles a sus hijos la vivencia kibutziana. En nuestro kibutz Barkai, para poder comprar una casa en el kibutz y ser miembro del kibutz, uno tiene que ser miembro de la comunidad, lo que se llama ser Haber Kibutz. O sea, gente de la ciudad introdujo en el kibutz se puede decir, nuevos aires. Y hizo como una especie de renovación en lo que significa la vida cotidiana, la cultura en el kibutz. Por otro lado, y hay algo que Ronnie lo nombró, son los kibutzim urbanos. Yo soy educadora, ¿sí? Trabajo en un college y trabajo con miembros de los movimientos juveniles israelíes, con los que serían los Bogrim. ¿Qué son los Bogrim? Ustedes que conocen los movimientos juveniles o conocieron en Argentina, los movimientos juveniles servían hasta los 18 años. A los 18 años la gente o hacía Aliá o se iba de los movimientos. El movimiento no continuaba. En Israel es diferente. En Israel los movimientos juveniles tienen lo que se llama la vida adulta. Continúan siendo miembros del movimiento, y esta gente que quiso seguir, estos jóvenes, podemos decir, que quisieron seguir viviendo en una línea ideológica socialista, podemos decir, en vez de ir a vivir al kibutz o venir a vivir al kibutz, lo que hicieron es que fundaron kibutzim en las ciudades. Y hoy en día las comunas o los kibutzim urbanos tienen un peso bastante importante en la sociedad israelí, en donde de alguna manera llevaron las ideologías comunitarias del kibutz a lo que es el nuevo kibutz urbano. Es muy interesante, y por eso quería, para finalizar, dar este nuevo aporte para ver hasta cuánto la ideología kibutziana es dinámica y se va adaptando a nuevos, podemos decir, los nuevos paradigmas, porque el kibutz urbano es sin duda un paradigma en donde la gente vive con la ideología que quizás vivía en el kibutz hace muchos años atrás, que tienen una Kupa Meshutefet, Fondo un fondo común de dinero, y tienen, a veces puedo decirles, yo trabajo con ellos, que tienen una exigencia socialista mucho más exigente que la del kibutz, el kibutz donde nosotros vivimos. Entonces, es un nuevo tema que es interesante analizarlo, y les cuento que también hay un kibutz urbano en Jerusalén, de miembros de los movimientos juveniles de Argentina y de Brasil. Las chicas creo que son argentinas y los chicos son brasileros. Muy, muy interesante. Una pregunta cortita, Patricia, como para no extendernos. Cuando decís urbano, ¿es porque están en las ciudades? Totalmente.
En la Ahora, ciudad bien, y sí. pero comparten un espacio común de la misma manera que, Totalmente. salvo esa diferenciación, digamos, tienen un territorio común y de la misma manera, ok. Tienen territorio común y tienen cocina común y comedor en común, y a veces tienen, ellos mismos son tan fuertes que ya construyeron edificios propios adaptados a las necesidades de estas comunidades. Y otro detalle importante a tener en cuenta, que la visión ideológica socialista no, ¿saben qué es social? Es tan importante que trabajan en la periferia, generalmente no es que viven en Tel Aviv, viven en Dimona, viven en Tveria, viven en Mitzpe Ramón, viven en los lugares alejados y se ocupan de hacer trabajos sociales, educativos y sociales. Sin duda, digamos, desde el punto de vista de cuánta gente, no sé exactamente. No son pocos y pertenecen a varios movimientos juveniles. A la Shomer Hatzair, Dror Israel es el más fuerte, pero hay otros movimientos también. Yo creo que es un nuevo paradigma para tenerlo en cuenta y para analizarlo y para que ustedes en Argentina sepan que existe y de alguna manera, quizás simbólicamente, eso significa que el kibutz no murió. No, no murió, seguro. Sí, Por es eso una estamos acá. renovación, una renovación sin duda. Gracias, Patricia. Un gusto haberlos encontrado. Encantada, encantada. Marcelo, ¿cómo andás del micrófono? ¿Se me escucha? Sí. Ah, bueno. Bueno, damos por terminado este encuentro. La verdad fue interesantísimo. Muchos por ahí conocimos el kibutz tradicional, muchos fuimos de planta PUS 2 meses, otros hicimos Aliá y estuvimos un tiempo, pero queríamos saber qué queda de eso que conocimos del kibutz tradicional, más que socialista, colectivista. Conocimos bastante, un modelo que se acercaba mucho a lo que habíamos militado ideológicamente, pero bueno, todo tiene que adaptarse y cambiar en cada sociedad, en cada país, las realidades son distintas. Les quiero decir, las próximas actividades de llamamiento, tenemos el miércoles de la semana que viene una actividad de la Comisión de Perspectiva de Género, y el viernes de la semana que viene el cine debate sobre la película El divorcio de Viviana Ansalem, que ya lo pasamos por las redes, así que ya pueden ir viendo la película, así participan de esta charla. Bueno, gracias Lili, gracias Rosa, gracias Ale y Ronnie. ¿Qué? Mañana tenemos Zoom, la comisión de boletín. Después lo charlamos. Muy bien. Muchas gracias, fue un gusto. Bueno, un gusto también. Desde Buenas noches a todos. Un placer. Excelente, muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao. Gracias, queridas. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Bueno, Ale. pueden desmutearse si quieren. Muchas gracias por la actividad y gracias, Marcelo. Muy interesante. Muy Gracias. interesante. Muchas gracias. Realmente interesante que se repita. Sí, muchas gracias. Muy bueno. Gracias a Patricia por esa contribución fuera del programa, pero que enriqueció mucho. Sí, Gracias. Okay. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias, Daniel. Hola, Chao. Ronnie, una pregunta. ¿Cómo se llamaba la cooperativa que formó tu papá en Córdoba? Flaca. ¿La cooperativa de qué? Que fundó tu papá en Córdoba. Cooperativa en Córdoba, en Barrio Alberdi. Cooperativa de crédito de Alberdi, me parece. Ya pasaron 50 años. Yo no... Chao, Marcelo. Chao, gente. Gracias por la actividad. Chao, Daniel. Gracias. Chao, Daniel.